Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte con nuevas historias, con nuevos capítulos maravillosos. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Luis Lillo, un hombre que estuvo al borde de la muerte y en esta experiencia cambió su perspectiva de la vida por completo. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Luis Lillo es pastor y ministro del Evangelio en la Iglesia Adventista. Es oriundo de Chile, nacido en Santiago, capital del país. Está casado con Norma Suazo y tienen 2 hijas y un hijo. En 2020 sufrió COVID y estuvo entubado inconsciente durante 1 mes y medio. Sintió que revivió y ahora valora mucho más la alegría y las dádivas que Dios nos da en la vida. Vamos a conocer al pastor Luis Lillo. Quédate en Identidad. La vida es un regalo del cielo que pocas veces apreciamos. El protagonista de hoy, el pastor Luis Lillo, nos va a dar testimonio y cuenta de ello al pasar por una experiencia que le marcó profundamente. Él ya está aquí con nosotros en Identidad y vamos, por supuesto, a darle la bienvenida. Adelante, pastor Luis Lillo, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Que Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Hola Ángela, gracias por la invitación. Para mí maravilloso de poder contar como pastor este momento especial de la vida de un cristiano y la vida de la familia y la vida de estar cercano a la muerte. Es algo que quiero compartir con mis hermanos, con ustedes, para poder reflejar de que sí, lo que está escrito es verdad. Lo que el Señor nos dice con respecto a muchas cosas de la crisis que uno vive como seres humanos. Y me tocó a mí la experiencia y quiero exponerla para que esta conversación sea una bendición para todos. Amén, totalmente, pastor. Muchas gracias. Sin duda, así lo va a hacer. Vamos a ser fortalecidos a partir de lo que usted vivió, ya como pastor, ya ejerciendo en su ministerio, cómo hay ese antes y ese después en gratitud al Creador por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace en nuestra vida, el solo abrir nuestros ojos, oler, respirar sin problemas. Bueno, vamos a ahondar en eso. Pero bueno, antes queremos conocerle un poquito en qué parte de Chile se encuentra, cómo se llama su esposa, queremos conocerle acerca de su familia, cuántas iglesias tiene a cargo, cómo lo hace para dividirse. Bueno, cuéntenos, pastor Luis. Mira, Ángela, yo estoy en este momento en la Asociación Sur Austral de Chile, en el distrito de Lautaro, pero vivo en Curacautín, un pueblo maravilloso, muy lindo. Tengo 8 congregaciones, casi llegar a Argentina, que es un lugar donde hay hermanos ahí reuniéndose, más de casi de 200 miembros, y eso me llama mucho la atención. Y ha sido una experiencia nueva para mí desde Santiago. Venirme a la parte rural ha sido una bendición. El aire, el agua, los sabores, las legumbres, la ensalada, todo me ha cambiado y ha sido una bendición para mí y mi familia. Estoy feliz donde estoy. Y la distribución extensa. Tengo muy largo acá Victoria, tengo Curacautín, Lonquimay, Pedregoso. Entonces son sectores la cual son bien extensos, pero una linda experiencia. Muy buenos hermanos en este distrito. Qué bueno. Para contextualizar un poco a nuestros amigos, el pastor mencionó zona sur austral de Chile, es decir, es como la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esta zona, y el pastor está a cargo de 8 iglesias. Y no es que él reciba los diezmos de esas iglesias, hay toda una organización allí a nivel mundial de la iglesia. Cuéntenos, pastor, cómo funcionan, porque ellos tienen como un sueldo fijo, no es dependiendo de la cantidad, no hay una distribución a nivel mundial, desde lo local, nacional, sudamericano, mundial. Es un aporte para todos, pastor Luis. Mire, las iglesias con su fidelidad, obviamente ellos entregan sus diezmos a la asociación que está en Temuco, acá en Chile, y ha estado organizando de esa manera hermanos fieles en todo momento, siempre entregando eso
que nuestra administración entrega, obviamente, recibe esta ayuda, obviamente, de la Fidelidad, hermanos, para poder ir creciendo en nuestro campo, de ir seguir plantando iglesias, en la cual hemos tenido, como le digo, este distrito bien extenso, y queremos organizar una iglesia más, o sea, en vez de 8 van a ser 9. Pastor Luis, yo quiero que usted me cuente cómo su familia conoció del Señor. Tengo entendido que sus papás eran de otra denominación, pero ¿cómo empieza allí el conocimiento del Señor, de la Biblia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día también, Pastor Luis? Mira, yo nací en un hogar adventista, pero mis padres, mi papá era metodista pentecostal, muy fiel a su pastor, y mi mamá católica, muy fiel a su iglesia. Ambos tenían sus propias creencias y se respetaban. Ellos se conocieron en el año 68 y luego llegaron a la casa golpeando la puerta. Mi mamá recibió el estudio, que en aquellos tiempos se llamaba complementario. Yo creo que algunos se acordarán, ese era muy doctrinal. Y ella recibió el curso y se convenció de lo que decía la Escritura. Mi padre aún no, porque él dependía del pastor, y él hizo las consultas después mi papá, el pastor, que pensaba del estudio, y el pastor le dijo, es una iglesia que tiene mucho conocimiento, y que aprendiera, ¿no? Eso no quitaba de que él siguiera siendo fiel pentecostal. Pero al final el Señor conquistó su corazón. Mi papá le gustaba salir a cantar a la calle, El pecador sin esperanza, yo creo que muchos lo conocen, ese canto, y se ponía a observar, a predicar afuera, con tal de que al final el Señor lo convenció de una verdad y abrazó la iglesia. Igual él estando en vida, porque mi papá falleció, él estando en vida siempre miraba para afuera a los pentecostales cuando pasaban cantando, y él decía, esa era mi iglesia, pero tengo una verdad ahora. Y él tiene su himnario pentecostal, lo tiene guardado, mi mamá ahora lo conserva, pero trae recuerdo. Entonces de ahí, cuando él se hizo adventista en el año 71, en la iglesia de Pedro Donoso, allí ellos conocen la iglesia y se quedaron allí, y los bautizó el pastor que ahora ya ha descansado, el pastor Hernán Salinas. Es un pastor de edad, jubiló hace tiempo y falleció. Entonces él los bautizó y ahí se quedaron, y ahí tuvieron cargos, años, y después de eso ellos, mis padres, ofrecieron su casa para tener una filial, y después se transformó en una iglesia que ahora es el distrito de Huechuraba, el Huechuraba Central. De ahí nacieron 3 iglesias más. Y la casa donde nosotros estábamos, yo me acuerdo de pequeño que ponían, los sábados se llenaba de muebles, mi pieza, de silla, de algunos sillones, y después el sábado en la tarde, que terminaba las jóvenes, se transformaba en un hogar. Éramos más de 100 miembros en aquellos tiempos. Y yo nací en el 73, año 73, en un hogar adventista. Mis padres ya eran misioneros, visitaban, atendían gente. Mi mamá le gustaba mucho lo que era Dorca, trabajaba bastante en la obra, llegó a muchos hogares. Y ahí se formó ese distrito maravilloso a través el corazón sincero de mi mamá y de mi padre, que eran de otras denominaciones, y conocieron, y hasta, como digo, la verdad, y la abrazaron tan fuerte que ellos, hasta ahora, mi madre en vida ha dado tanto por la iglesia y ha dejado legados a otras generaciones que hoy actualmente están todavía, otras generaciones diferentes se acuerdan de mis padres. Realmente una familia full misionera, Pastor Luis, y eso definitivamente marca muchísimo. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el caso del Pastor Luis, siempre así aferrado al Señor, pero por tiempo vamos a tocar un tema puntual, principal, que queremos convocar hoy con respecto a su estado de salud cuando estuvo al borde de la muerte. Cuéntenos qué fue lo que sucedió en detalle y cómo el Señor empezó a obrar milagros en su vida, Pastor Luis. Mira, Ángela, cuando empezó la pandemia, el pic de la pandemia, año 2020, todavía no me colocaba la vacuna, me la fui a colocar junto con mi mamá. A los 2 meses después
comencé a tener una reacción de fiebre, mucha fiebre, y me costaba respirar. Ahora los que me están viendo, escuchando, de repente me canso un poquito al hablar, pero eso es normal, son secuelas que quedan. Mira, yo cuando me vacuné y después empecé a sentirme mal, llegué apenas a un lugar médico, me atendieron, no me dejaron salir, me dijeron que estaba con COVID, que era una persona asintomática, que no tenía idea que andaba con el virus, y me quedé, y era el pic de no haber camillas, no había ni en los hospitales, ni en las clínicas, no había nada. Entonces, en el hospital donde yo estuve, en el Cordillera, me dieron un sobrecupo de poder estar en una camilla. Y allí estuve 4 días tratando de poder respirar con oxígeno, pero no había caso, me iba empeorando y se preocuparon los doctores. Gracias a Dios, después de eso, yo te estoy resumiendo el proceso, me llevaron a la clínica Cordillera, la cual cuando estuve allí, antes de trasladarme, me dijeron, don Luis, usted se va entubado. ¿Qué piensa? Yo le dije, nada que hacer. Cuando me dijeron eso, yo lo único que pensé en mi familia, en mis hijos, mis hijas y mi mamá, mi esposa, diciendo, Señor, ayúdame, yo sé que voy a volver, quiero volver. Y eso fue, nunca dudé, nunca tuve miedo. Y fui, me entubaron y tuve 1 mes y medio sin saber nada del mundo, nada. Tuve un preinfarto, se me dañó un pulmón, en la cual los médicos me dejaron solo en un lugar donde esperaban que yo me muriera. Y yo no entendía por qué estaba tan solo con fiebre, casi 39, 40 de fiebre todos los días. Cuando volví en sí inconsciente, fue para mí el deseo de tomar agua, no podía, estaba con el tubo en la boca, y después llegó un momento donde me tuvieron que sacar el tubo, en la cual no se lo doy a nadie, con los médicos, cuando yo había vuelto ya. Algunos me preguntarán a qué borde tuve llegado a la muerte. Algunos dicen, ¿tú viste el túnel final, Luis? Me decían, ¿la viste la luz al final? No es así, no es así. Yo cuando leía decía, Señor, la muerte es como un sueño. Y Ángela, mira, yo te quiero contar algo que esto es real. Yo cuando vi la situación de que me iba, yo lo único en mi estado de conciencia, se los digo así, eh, era como que luchaba, pero después me sentía muy cansado. Y cuando estaba muy cansado, y dije, ya, Señor, yo no puedo más, me entrego a ti, recíbeme. Sentí la reacción del cuerpo como un cansancio, así cuando uno trabaja tanto todo el día, era un cansancio, un agotamiento, que lo único que quería era dormir. Y ese cansancio era como que ese aire de que yo respiraba, mis pulmones se iban, pero no era una desesperación. Salía aire, y empecé dentro de mi estado de conciencia, sentí un sonido, un pito de que era como que me estaba yendo, y cuando de repente reacciono, veo a los médicos, me dicen, volvió don Luis, porque estaban todos alrededor mío, y yo miraba, observaba y decía, ¿qué pasa? Decía yo, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos asustados y preocupados? Empezaron a examinar, a revisarme, y me hacían preguntas, en las cuales yo trataba de poder reordenar mi conocimiento, porque en el estado de conciencia la mente procesa tantos sueños, yo viví tantos sueños como si fueran reales, que cuando estuve de vuelta me preguntaban cómo me sentía, y yo me sentía bien, pero sentía fiebre. Contar de que fue pasando los días, me veía solo, porque la fiebre no bajaba, empeoraba. Ángela, yo te digo, yo pesaba 113 kilos cuando yo llegué a la clínica, y volví a mi hogar con 60 kilos. 60 kilos. A mí el cuerpo me cambió totalmente todo. Lo que más me dijeron, usted es bueno para la bebida, Ángela, yo te lo voy a contar, y a lo mejor me están escuchando los hermanos que toman bebida. Yo le dije, sí, le dije, me decía la doctora, ¿usted quiere volver o quiere estar sano? Yo quiero estar sano, me dijo. Entonces, no tome más bebida. Consejo, tome agua, disfrute el agua, todo. Mira, Ángela, cuando me sacaron el tubo de la boca, no hablaba, no sentía la voz, no había sonido, era aire, solo aire. Y las rodillas,
hacia los pies. Es como parecido a cuando a ti te ponen la inyección cuando tú te duele una muela, te colocan la inyección en la boca y sientes adormecido. Esa sensación yo la sentía de las rodillas hacia los pies. No sabía qué me pasaba, no tenía reacción. Más encima estaba con una mascarilla tapada completa para poder hacerme respirar el pulmón dañado que tenía en el lado izquierdo. Y era día y noche la máquina, sonaba. Yo no dormía nada. Y con fiebre. Y en un momento los médicos encontraron el método de bajarme la fiebre porque no podía. Al final, cuando ya me encontraron, luego vieron que me cambiaron al otro piso, ya me estaba recuperando. Pero yo no sabía nada de mi madre, no sabía nada de mis hijas, ni de mi esposa, la familia, no sabía nada, porque había cero contacto con la familia de los pacientes. Fue difícil de poder retomar todo, porque yo no sentía ni aroma, no sentía ni gusto. Fue un proceso de la cual fui viviendo y una vez estuve llorando, aclamándole a Dios el propósito de todo esto. Dije, Señor, ¿qué es? Y había un propósito, ahí lo fue entendiendo. Cuando me puse a llorar en ese cuarto solo, llegó una enfermera, me decía, don Luis, ¿usted cree en Diosito? Así me dijo, yo le dije que sí, porque no podía hablar, le meneaba la cabeza. Me dijo, si usted cree en Dios, Dios lo va a sacar de acá. Tenga fe, me decía. Yo ahora le voy a limpiar el pelo, le voy a lavar parte de sus brazos y tenga confianza y quédese tranquilo. Y eso fue, y esa niña, que era de otra denominación, me dijo, voy a orar por usted. Oró por mí y se fue. Nunca más la vi a ella. Nunca más. Pregunté por nombre, apellido y no sabían nada quién era esa niña. Eso a mí me llamó mucho la atención. Después de eso, me dieron de alta, yo te digo, me dieron de alta, llegué a la casa sujetado con 2 personas porque no caminaba, me costaba. Claro. O sea, es que pensando la situación, perdón, Pastor Luis, le interrumpo, 1 mes y medio en cama. Y, y levantarse, hay que aprender de cero muchas cosas. De cero. Entubado. Un milagro, Pastor Luis. Exacto. Bueno, llegó a casa en compañía de 2 personas porque usted no podía caminar. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación, Pastor Luis? Sí. Y qué decían también los doctores, también con respecto al milagro que estaba sucediendo en ese hospital. Claro. Mira, Ángela, lo único que me dice la doctora, Luis, tú eres una persona de un milagro. Nosotros, me dijo, te voy a ser súper sincera, me dice la doctora, tratando de acordarme el nombre de ella. Me dice, Luis, nosotros te veíamos muerto. Tú eras el paciente más crítico que teníamos en la clínica. Te dejamos solo. Pero vimos otra situación que no fue así, nos sorprendió la reacción de tu cuerpo. Ellos miran la parte humana, la parte científica. Te debimos ver, tuviste un preinfarto mientras estabas entubado, pensamos que te ibas a morir y tratamos de tratar de revivirte, no entendíamos, nos costó y de repente despertaste. Así nos sorprendió, por eso cuando tú nos viste, que cómo te sentías y tú nos dijiste que te sentías bien o te sentías mal, era una reacción que nosotros no entendíamos, decía la doctora. Pero fuiste un paciente muy crítico para nosotros, uno de los más difíciles con el COVID, y ahora te veo ahí tratando de animarte, me decía la doctora, porque ella me controlaba, animarte a que ahora te estás mejorando. Mira, Ángela, yo llegué a la casa hasta mi perro me desconoció porque era gordito, ahí después de repente llega el flaco a la casa, fue diferente, mis hijas me abrazaron, se pusieron a llorar. Mira, es bien fuerte. Hasta ahora me emociono contando esto. Resulta que fue un proceso de 8 meses de rehabilitación. Poder caminar, nacer de nuevo, poder hablar. Un proceso magnífico. Mira, uno vive la vida, pero darle sentido es otra cosa. El hecho de que tú vives y darle gracias a Dios a esta situación
uno dice, realmente Dios es vida, le da sentido. Mira, cuando se despertaron la sensación de sentir los aromas, era una sensación nueva para mí. Es los sabores. Tomaba papilla, no podía comer cosas sólidas, era papilla porque estaba con una fonoaudióloga y un kinesiólogo en mi casa. El caminar es volver a caminar, darle sentido al caminar, a sujetarte, depender de alguien, que alguien te duche, que alguien te sirva, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas por sí solo. Entonces, el hecho de poder hablar, de poder empezar a decir la A, la E, la I, para que tengan sonidos, es otro tema. Y en ese proceso de los 8 meses, para mí no fue fácil, fue un milagro nacer de nuevo. Sabes, Ángela, que el deseo de tomar agua, porque uno toma agua, tú puedes tomar, abres la llave en tu casa y abres, qué rica el agua, pero darle el sentido al agua es otra cosa. El olor, el aroma, darle sentido a otra cosa. Tú sabes que hasta ahora yo lo disfruto. Imagínate cuando probé el masticar, la sensación de masticar, era genial, Ángela. Me emociona mucho, Pastor. O sea, me empatizo mucho con esta situación. Es solo imaginar cuando usted llegó a casa y sus hijas le vieron y le abrazaron y lloraron. Pero ese momento de gratitud a Dios, cuando usted comenta, no, si la doctora ya no había ninguna esperanza. O sea, yo no iba a soportarlo. Pero tenemos un Dios todopoderoso, Pastor Luis, y se nos acaba aquí el tiempo en identidad, pero quiero dejarle este espacio, un mensaje final a nuestros amigos, y ahí puede completar lo que me va a comentar, a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa en este momento, que les diría, a partir de la experiencia que el Señor le ha permitido vivir, de valorar su vida, de amarla, de cuidarla y de su familia. Pastor Luis, un mensaje final. Mira, Ángela, yo les digo a todos, denle sentido a lo que tengan. Valoren la familia, valoren la vida, valoren el respirar, valórenlo. Es un sentido significativo el sentir todo, el aroma, el tacto, la piel, el abrazo, el agua que nos da el Señor, la comida, los sabores. Es increíble de decir amén a Dios, porque es maravilloso valorar la vida, es maravilloso, darle sentido a la vida. Por eso Dios, cuando nos habla, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo me acuerdo de ese versículo, el hecho de que nosotros vamos a un camino hacia el hogar celestial. Él también dice las verdades. Él dice, hijo, no tengan miedo, dice, el que sea fiel hasta la muerte, ese será salvo. Yo sentí el límite de la muerte, sé lo que es y ahora estoy confiado en el Señor. Sé que es un sueño, sé que me voy a dormir y no voy a sentir nada porque casi lo experimenté, como los dije antes, casi lo experimenté y lo viví. Yo les digo a todos, tengan la confianza en Dios. Pase lo que pase, el Señor ama a sus hijos, los cuida hasta el último momento de respirar. Por eso yo soy un pastor muy agradecido, muy agradecido. Si supieras lo poco que hablé de lo que viví en un mes y medio, podría contar algo más, muchas cosas más que viví ahí adentro. Yo se lo digo todo corazón, vi personas como morían allí, me quedó muy grabado eso. Y yo le doy la gracia porque dentro de todas esas personas que fallecieron del COVID, soy uno de los que quedé vivo, de los más graves. Y estoy agradecido a Dios porque Él me ama y aún tengo un propósito, por algo estoy vivo, tengo un propósito de seguir avanzando en el Evangelio, por algo Dios me tiene aquí en este distrito maravilloso y estoy feliz, Ángel, estoy feliz. Amén. Muchas gracias, Pastor. Que Dios le bendiga allí muchísimo junto a su familia. Realmente ha sido un privilegio. Gracias por ese mensaje final. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. Disfruta de las pequeñas y grandes bendiciones que del cielo vienen para ti, para tu vida. Disfruta lo que el Señor te entrega cada día. El poder respirar, tomar agua, abrir nuestros ojos, la familia, abrazarla.
Disfruta tu vida en el Señor, por Él y para Él, porque Cristo viene muy pronto y debemos estar listos, preparados, dispuestos para vivir con nuestro Padre Celestial por la eternidad. ¿Te hallas listo? La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que el Señor te bendiga.